Saludos cordiales. Soy Antonio Fernández Fígares, presidente de la ONG Paz en Acción y director de Radio Nueva Era, que habitualmente pues les habla a través de esta emisora, Radio Nueva Era, desde hace 8 años, en el que realizo entrevistas a profesionales del mundo alternativo, pero también de la psicología, del humanismo, de la ecología, y en general del ámbito, como decía, humanista y ecológico. En este caso, hoy me he reunido con la doctora que están viendo en pantalla, Mónica Sánchez, que es doctora en medicina y psicoterapeuta, con una amplia formación, que nos va a hablar de un tema muy importante, de un tema trascendental, digamos, por la seriedad que implica, porque las personas que están afectadas por este problema pues realmente sufren un trastorno que se llama así, de una pues de una gravedad catalogada por la OMS, por la Organización Mundial de la Salud, y también descrita en los tratados de psiquiatría, como es el trastorno bipolar. Eh, Hoy lo primero que hago, obviamente, como siempre, que tengo un invitado, es saludarle. Buenos días, Mónica, ¿cómo estás? Buenos días, Antonio. Muy bien, aquí estamos. Gracias por estar con nosotros esta mañana de primavera, del día 9 de mayo del 2016, que nos hemos citado para hablar de este asunto, que como decía, pues tiene bastante o mucha trascendencia, ¿no? Primero vamos a empezar, como siempre, como por el principio. ¿Qué es el trastorno bipolar? Bueno, es un trastorno que ahora está muy de moda, ¿no? Porque tiene pues un nivel de frecuencia muy elevado, ¿no? Para mí, desde mi enfoque, es un trastorno afectivo, ¿vale? Es una patología cuyo origen es afectivo y que luego, bueno, pues por supuesto que ese, ese trastorno afectivo te afecta pues, en todas tus habilidades, actividades y sociales, ¿no? Pero el origen, tú sabes que para mí es muy importante el núcleo familiar, ¿no? Los progenitores, cómo, en qué entorno hemos crecido, y sociedad, por supuesto, pero como la sociedad no la podemos controlar, ¿no? Es más difícil, pues yo siempre me centro un poco en los progenitores, ¿no? Y es muy curioso porque se da de la misma manera en hombres que en mujeres, ¿no? No, a veces hay patologías que afectan más a hombres o a mujeres, en este caso no. Y, y la edad de inicio, el pico más alto, se produce a los 20 años, ¿no? Con lo cual, esto también me indica que el entorno familiar, no nos podemos olvidar del entorno familiar, ¿no? Entonces, eh, así, para explicar un poquito a la gente, ¿no? Que imagino que todos habrán oído hablar mucho de este trastorno, es una enfermedad cíclica, ¿vale? En la que se alternan fases de depresión, estado de ánimo bajo, que no tienes ganas de hacer nada, de apatía, eh, con trastornos de sueño, incluso con ideas de suicidio, de muerte. Bueno, pues lo que grados de depresión, pero puede llegar a eso, ¿no? Son muy destructivos, ¿eh? Fases o graves son muy destructivos, muy autodestructivos y muy negativos. Y después esto se alterna con una fase química en la que la persona está normal, aparentemente pues con una personalidad entre comillas normal, y viene otro periodo, otra fase en la que se llama la fase maníaca, que pues que está eufórico, con un exceso de energía, yo diría que incluso por encima de lo normal, en exceso, duermen poquísimo, consumen mucho, es muy curioso porque consumen muchísimo, o sea, gastan muchísimo dinero de una manera desorbitada, eh,
se creen, incluso ellos mismos se creen por encima del bien y del mal, ¿no? Como omnipresentes, una supravaloración exagerada de sí mismo y es muy curioso porque no se sabe por qué, pero tienen como un desarrollo creativo, un potencial creativo en esta fase o en otra fase muy potente. Y, y también otra cosa curiosa de este trastorno es que va asociada, no sé si por la edad de inicio o por una manera pues no sé, de escapismo, va muy asociada con el consumo de drogas, con lo cual esto aún empeora más, ¿no? el desarrollo o la evolución de esta enfermedad. Ajá. Es un proceso, por lo que cuentas, de extremos emocionales, ¿no? En los que no hay gran peligrosidad, ¿no? Para el entorno de la persona. Más bien el daño se lo produce a sí mismo en los momentos de depresión. Pero digamos que esta persona sufre mucho, ¿no? Se suele dar en personas muy sensibles, ¿no? Yo he leído que se da en escritores, en poetas, personas que a lo largo de la historia han tenido como lo que tú decías, por un lado, mucha creatividad, pero también mucha sensibilidad, ¿no? Sí, yo también creo que va asociada a una hipersensibilidad, a una búsqueda quizás también espiritual, en algunos casos pues equivocada, o que no han estado en un entorno que les ha proporcionado respuestas, ¿no? Un sustento, ¿no? Un sustento tanto emocional como creativo como espiritual, ¿no? Entonces, por ejemplo, un caso que se habla mucho, ¿no? Van Gogh, quien que era bipolar, y otro caso es el rey Fernando VI, que también se hablaba ya en aquellos tiempos de que tenía unos cambios de humor. Y entonces, yo creo que va asociada a la hipersensibilidad, porque de hecho no todos los hermanos, no todos los integrantes de la familia desarrollan, ¿no? O sea, hay hermanos que quizás esos hermanos en los que se han apoyado más en la mente, ¿no? En el hemisferio izquierdo, y se han sentido cómodos y no se han planteado nada más, ¿no? Porque además yo, los que conozco, tienen como unas preguntas trascendentales, hacen preguntas trascendentales, ¿no? Y por eso igual también la búsqueda a través de las drogas, de esa búsqueda equivocada, ¿no? Pero que puede ocurrir, ¿no? De vivir otras sensaciones, ¿no? De más conectados pues, con el cosmos, con la unidad, y en un entorno en el que no se sienten cómodos, ¿no? Un entorno familiar, social, la sociedad misma, ¿no? No se han sentido apoyados, ¿no? Entonces, pues sí, efectivamente, de acuerdo. Ha habido casos notorios, por ejemplo, como Kissinger, me contaron, que era bipolar, ¿no? Y él se medicaba y se tomaba sus pastillas en plena Guerra Fría, ¿no? Que parece increíble, ¿no? Una persona con esa aparente inestabilidad que pudiera aguantar esa tensión tan brutal de pensar que en cualquier momento se podía declarar la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Pero en casos más recientes también vemos a Catherine Zeta-Jones o a varios actores que ahora mismo no recuerdo. Jean-Claude Van Damme, que también es de esto, ¿no? O sea, que no incapacita para tener una vida normal, ¿no? Esta característica, ¿no? Sí, bueno, ahora están muy medicados, ¿no? Yo efectivamente conozco muchos creativos, muchos músicos que están medicados. Yo creo que si se conociera un poco el origen, te lo voy a explicar un poco cómo se podría atajar esto, ¿no? Partiendo de que partimos de un mundo dual, ¿no?
O sea, no nos olvidemos de que este planeta es dual. De alguna manera, el karma, el famoso karma, pues no se podría desarrollar, no sería tan creíble, no nos creeríamos nuestras propias experiencias si no existiese la dualidad, es decir, esa comparación, ¿no?, de extremos, ese conflicto entre lo bueno y lo malo, por decirlo de alguna manera, y esa desconexión que tenemos del ser que somos, de la divinidad, del poder que tenemos, si, que también nacemos con esto, ¿no? O sea, que nacemos con una especie de amnesia completa, de no recordar nada, o sea, nada que tenga que ver con el ser multidimensional que somos, ¿no? Eso también es importante, ¿no? O sea, imagínate cómo venimos, ¿no? Dualidad, libre albedrío, para poder decidir y elegir de alguna manera lo que queramos, si queremos elegir desde el ego o queremos elegir desde esa conexión con el corazón o con el alma, como queramos, cada uno como se quiera referir, ¿no? Bueno, pero la cuestión, como tú dices, es precisamente esta, ¿no? O sea, que la vida tiene días de sol y días de nieve y días de lluvia y días grises, ¿no? Tiene acontecimientos maravillosos en los que el corazón se nos llena de ilusión y de esperanza, días de paz, pero tiene también días de guerra y tiene días de depresión, ¿no? De alguna forma, a estas personas que tienen este problema es que le afecta más todo, ¿no? Tanto una cosa como la otra, ¿no? Efectivamente. Pero, a ver, te voy a explicar un poco para que me podáis entender, ¿eh? A todos los oyentes que pues, vamos a meternos un poquito en una persona que tenga este problema, ¿no? Este trastorno. Es muy fácil describirlo, pero tú imagínate que naces, bueno, y todos tenemos un poquito, la famosa ciclotimia, ¿no? Yo la primera que me he tenido que ir recalibrando, y cada día me tengo que recalibrar. O sea que no, creo que nadie se libra de esta complejidad, ¿no? De este conflicto de polaridades, ¿no? Porque ya desde niños, nuestra familia, los progenitores, el representante masculino y el representante femenino, padre y madre, ya nos han mostrado una separación. O sea, hemos visto discusiones, hemos visto desacuerdos, conflictos, padres que no se han querido, que no se ponían de acuerdo. Uno decía que sí y el otro decía que no. Esto ya parece una tontería, pero esa desunión, esa escisión, separación, esa falta de coherencia a la hora de darnos órdenes y mandatos y de no ponerse de acuerdo a los padres, esto ya está produciendo un daño emocional, está generando ya que nuestro modelo afectivo, nuestro modelo originario afectivo, ya esté desequilibrado, sea caótico emocionalmente. Además, yo aquí lo veo claramente, ¿no? Mamá tiene un buen día, porque papá, pues hoy le ha regalado un ramo de flores. Fíjate, además depende de muchos factores, ¿no? Mamá está contenta, está feliz, y entonces como mamá está feliz me demuestra su cariño y amor. Te quiero, te quiero, te quiero. No he hecho nada. Yo no he hecho nada. Yo soy un niño y no he hecho nada. Diferente a lo de ayer. Entonces, hoy te quiero, te quiero, te quiero. Qué bueno eres, ¿no? Mensaje. Soy bueno, soy bueno, soy bueno. Y, y te premio, te premio, te premio. Pues hoy vamos a ir a jugar al parque. ¿No? Pues es como supravaloración, ¿no? Hoy mamá me ha supravalorado. O sea, qué bien me he portado o qué he hecho, que innecesariamente igual he hecho nada especial, pero es mamá que desmesuradamente por el día que tiene me ha transmitido pues un subidón, que sería la fase maníaca, ¿no? La fase eufórica. Subidón. Subidón incoherente. Le vamos a añadir la incoherencia. ¿Vale? Y dependiente de cosas que mamá pues, le afectan, pero que no tienen nada que ver con mi comportamiento. Entonces, vale. Pero mamá al día siguiente discute con papá. ¿Por qué discute? A mamá se le cambia ya ese día el carácter y no tiene paciencia y entonces, pues de alguna manera, ya eres malo, ¿no? Ya no te quiere, entre comillas.
te tienes que hacer estudiar y tienes que sentarte ahí quieto y no te muevas. Y entonces de repente vivimos de una manera también incoherente, desmesurada, una infravaloración que eso está ahí, eso de alguna manera se programa. Estamos programando ya un sistema emocional cíclico, que yo creo que incluso esos periodos que se alarguen o sean más cortos va a depender de lo que haya ocurrido también en casa, de cómo se hayan espaciado. También, del nivel de felicidad, por decirlo, de mamá o el nivel de frustración de mamá. Estoy hablando de mamá porque mamá es la que estaba en aquellos tiempos en casa. Ya el padre, bueno, ahora ya no es tanto, pero ahora los niños están sufriendo la separación. Ahora los niños están sufriendo ese desplazamiento del padre, que antes la madre se ocupaba, ¿no? Era la mamá gallina y desplazaba al padre, con lo cual el padre no pintaba nada. Ahora los niños no sufren tanto esto porque ya hay más conciencia, pero están sufriendo la separación. Es decir, fin de semana con papá, semana con mamá y 15 días con papá. O sea, eso genera una bipolaridad y más si los padres no se ponen de acuerdo, si están en lucha. Porque ¿a quién quiero? ¿A papá o a mamá? Siempre tenemos que elegir. Emocionalmente estamos eligiendo. ¿Quién es el bueno, papá o mamá? Mamá se queja del papá, entonces papá es malo, mamá es buena. O sea, esto genera un caos emocional que lógicamente un niño sensible, un niño que necesita más contención, ya tiene programado pues este sistema, ¿no? Este sistema emocional que después se va a activar de una manera, en muchos casos, automática, porque ya el inconsciente, cerebralmente, estamos reprogramados para que, bueno, malo, ya atraemos, porque además atraemos a otra mamá y a otro papá, ¿no? Atraemos parejas, amigos, que no son nada equilibrados, ¿vale? Porque nos aburrimos, ¿sabes? Porque nos aburrimos, porque nuestro estado de confort, o nuestra zona de confort es esa. Estamos habituados a esos subidones, esos bajones. Somos adictos emocionalmente a eso. Y tenemos asociado eso con amor. Con lo cual, pues, aquí ya está generando de alguna manera el drama de ese niño, ¿no? Sí, es un desequilibrio acentuado, digamos, ¿no? Porque todos vivimos el desequilibrio forma parte de la vida, ¿no? Eh, Alcanzar un equilibrio alto, pues es una meta, obviamente, en la vida, ¿no? Todo el mundo busca paz, todo el mundo busca tranquilidad, pero esa tranquilidad lo que está buscando es equilibrio, ¿no? Un equilibrio interno, una armonía. Pero que se rompe en esos casos, ¿no? Se rompe en muchos casos habitualmente. Yo creo que todo el mundo está viviendo estas fases de arriba y abajo, ¿no? Pero ¿cuándo empieza a ser problemático para una persona? ¿Cuándo empieza a sufrir de verdad las consecuencias de eso que también has descrito y que se le ha generado? Yo creo que cuando se vuelven destructivos, como te he dicho antes, como que empieza en edad temprana, pues muchos de ellos se enganchan a drogas y aquí empiezan a descolgarse un poco, a abandonar los estudios, a juntarse con unos amigos igual que ya no son tan recomendables, o también a otro grupo también se les da por aislarse, ¿no? Se empiezan a aislar, empiezan a tener como una vida autodestructiva, sin futuro, ¿no? Con ideas de suicidio, de muerte, y claro, esto traspasa tu habitación, o sea, va a afectar de alguna manera a toda la familia, ¿no? Porque claro, cuando ya un hijo empieza a dar este tipo de problemas y ya empieza a afectar a la familia, es cuando quizás pues se despiertan las señales de alerta, ¿no? Y, sí. Hay el caso de una película famosa, que no recuerdo el nombre, que lo hemos comentado tú y yo, Mónica, que hablaba de un hombre con este problema, ¿no?
en el que se producía una situación de agresividad, ¿no? Porque él pillaba a su novia en la ducha con otro hombre, ¿no? Y por lo visto pues le daba una paliza y a raíz de aquello lo internaban, ¿no? Pero bueno, esa es una situación que, bueno, podrían haberlo visto como una persona normal. Puede que tuviera antecedentes, pero eso se podía haber dado de cualquier otra manera y no se le podía haber puesto la etiqueta de patológico, ¿no? Sí, de hecho la agresividad es otra cualidad bastante presente, ¿no? Sobre todo en la fase eufórica, cuando les llevas la contraria, se ponen agresivos, ¿no? Y yo siempre digo que la agresividad es rabia contenida, ¿vale? Entonces, eh, creo que hay que trabajar mucho con la rabia, porque tienen mucha rabia, pues por todo eso, ¿no? Por todas esas incoherencias, esa falta de sentido común que ha podido ocurrir en esa familia, esa falta de afectividad de manera continua, o sea, te quiero de manera incondicional, te respeto, te valoro tal y como eres por ser y existir, ¿no? De esa criatura, de ese niño, ¿no? Entonces tienen mucha rabia porque realmente han tenido que elegir. A un niño le tiene que dar inconscientemente, además, mucha rabia cuando a quién quieres más, a papá o a mamá, ¿no? Y yo me doy cuenta en padres separados, sobre todo, ¿no? Que las madres, como hablan, es que te quiere quedar conmigo, pues yo digo, ay, no quiere ir con su padre, pues yo digo, pobrecita, pobrecita, porque lo ideal sería que se iría contento con su padre y viniese a casa contento para estar con su madre. Fíjate, no, pero es que ya le veo que se va. Y he visto hasta niños decirle a su madre que se va, están deseando de ir con su padre, ¿no? Pero como renunciar a esa ilusión, ¿no? Que les proporciona el saber que ese fin de semana van a pasar con su padre, ¿no? Mamá, ay, pero yo me quedaría contigo y vas a estar bien y a mí también me gustaría estar contigo, ¿no? Y se les ve que están complaciendo, ¿no? Complaciendo a esa madre. Entonces, eso, de alguna manera, genera mucho dolor y mucha rabia. ¿Me entiendes por Mm. qué, no? Porque el niño lo que quiere es querer a su padre y a su madre, que sus padres estén juntos y que no tenga que elegir. ¿Por qué elegir? Además, estos niños tienen que pensar, bueno, sobre todo ahora que son más, tienen más conciencia, ¿no? Tienen que tener cada conversación interna de decir, estos padres están chalaos, ¿pero estos de qué van? Pero si yo quiero a mi padre y quiero a mi madre, ¿pero de qué van estos? Estos dos que no se entienden, que se pelean por 200 euros de las zapatillas o de... O sea, tiene que pensar, vamos, no sé. Sí, probablemente sean personas porque la sensibilidad muchas veces va acompañada de conciencia, ¿no? Y muchas veces, como pasa con los poetas, por ejemplo, ¿no? Que son gente muy sensible, pero al mismo tiempo muy consciente, ¿no? Y probablemente lo que tú dices se produce porque ese niño, ese adolescente o ese joven tiene una intuición que le está haciendo ver lo que ocurre allí, ¿no? Entonces se revela ante eso, ¿no? Digo yo, ¿no? Por seguirte un poco el hilo argumental que estás comentando, ¿no? Sí, algunos será a nivel consciente y otros a nivel inconsciente, pero está funcionando. Ya está funcionando. Ese sistema está ya activo, se está activando, se está, se está programando, ¿no? Es, pues Sí. es cierto que hay niños que tienen la suerte de tener un abuelo, una abuela o un cuidadores que como que compensan, ¿no? Que les van recalibrando, ¿no? Todo eso que les falta, las carencias, los desequilibrios, esos conflictos, esa lucha, ¿no? De polaridades, como que lo van recalibrando, ¿no? Y eso es muy importante porque lo que hace es suavizar de alguna manera, pues que a la larga, pues desarrolles o no desarrolles luego, pues el trastorno bipolar, ¿no? Pero sí, y otros, yo en mi caso, eh, para mí he vivido esto y, y, a mí, por ejemplo, los estudios me sirvieron. Yo, en los estudios,
encontré en la lectura, en la imaginación y en la fantasía. Yo era súper fantasiosa, visualizaba, hacía visualizaciones, respiraciones, bueno, pues porque yo qué sé, pues no sé, de forma innata, ¿no? O un ángel de la guarda. Entonces, de alguna manera, a mí esto me sirvió, y luego, por supuesto, ¿no? La psicoterapia, que es a lo que me dedico, y esto me ha servido a sanarme, ¿no? A seguir sanándome, ¿no? Pero eso me sirvió a mí mucho para no acabar, pues sí, siendo una persona muy desequilibrada, muy caótica. O sea, tenía ingredientes para haber desarrollado un trastorno bipolar potente, ¿eh? Y de alguna forma es que estamos viviendo también una sociedad que además de lo que dice, pues está propiciando todo esto, ¿no? Porque todos son grandes estímulos y confrontaciones para las que muchas veces la mayor parte de la gente no está preparada, ¿no? Porque están tratando a los niños y a los jóvenes y a nosotros yo creo que también se nos trató. Bueno, yo soy más mayor que tú, pero en general se trató eh, o bien de una forma muy apegada o bien con mucha distancia, ¿no? Entonces, eso creó tal vez una desorientación, no saber por por dónde tenían que ir y cuál era el mejor camino, ¿no? Yo creo que los padres no por, en fin, por mala intención, obviamente, sino por falta de preparación, pues muchas veces no han sabido orientar a sus hijos en el camino correcto, ¿no? En el camino de buscar un equilibrio y le han instruido más bien en todo lo que tenía que ver con lo material, con la profesión, con la carrera, con el trabajo, con crearse una estructura de vida similar a la suya, porque parece que era lo que habían heredado, ¿no? Sí, de hecho, este enfoque que estoy dando no lo estoy haciendo en un sentido de separación, ¿no? O de culpar a los padres, porque si estamos culpando a los padres o juzgándolos, ¿no? De alguna manera estamos separando otra vez. Lo que hay que hacer es tomar conciencia de esto y de alguna manera darle la vuelta, recalibrarlo, y que no hay que elegir, o sea, no tenemos que estar eligiendo bueno o malo, papá, mamá, la mente, el corazón, hemisferio izquierdo, hemisferio derecho, sino que es una cuestión de integración, ¿no? De que integremos, de que papá y mamá desde la humildad, desde la compasión, desde la transigencia y de no querer tener razón, porque los egos aquí, yo diría que son un potente activador o un potente colaborador en que las personas no lleguen a un acuerdo, ¿no? Siempre estamos como que queremos tener la razón, ganar, ¿no? Y una de las cosas más importantes, aparte, porque a mí ya sabes que me gusta dar soluciones, ¿no? Poner luz, que dar soluciones al final es poner luz a un problema, ¿no? Además de que, por supuesto, mi modelo de terapia es totalmente cuántico, no es lineal, y yo creo que esto es muy importante. Creo que es muy importante crear una nueva conciencia que se desvincule del encasillamiento del pensamiento tradicional, de creencias obsoletas, de la vieja energía, ¿no? Que salgamos de ahí, de que no hace falta posicionarse. Es como que ahora tienes que posicionarte, o soy de izquierdas o soy de derechas, o soy, yo qué sé, católico o de testigo de Jehová, ¿no? Esos posicionamientos tan extremos o dominantes, o las militancias, todo eso lo que hace es que separar. Y yo también, esto no significa que tú no, esto es muy difícil, ¿no? Que seamos todos, con un pensamiento global, ¿no? Pero si por lo menos eres de derechas o de izquierdas, que ya empieces a respetar, a escuchar al otro, ¿no? A que no estás tú, que no posees tú la verdad absoluta, ¿no? Sino que la verdad está en posesión de todos, en pequeñas dosis, ¿no? Y que empecemos más a escuchar, más que a hablar y dar nuestra opinión. Y que no es una cuestión de ganar, vencer,
quién tiene razón, sino es de compartir, de cooperar, de integrar, de llegar a un acuerdo, de negociar, de conciliación. Esto lo estamos viendo claro en los políticos, ¿no? Que no se ponen de acuerdo. Claro, es un trabajo de educación en última instancia. Yo creo que el problema viene de la mano de la necesidad de bondad, por un lado, y la necesidad de humildad y de la necesidad también de educación, o sea, de educación para la convivencia, que parece que para eso no nos han educado, ¿no? Pero ¿qué soluciones le daría, Mónica, para las personas que o bien la tienen, la bipolaridad, que nos pueden escuchar en este vídeo que estamos haciendo, o bien a los padres de un hijo o hija que pueda ser bipolar o que puedan pensar que lo es, eh, o bien, en fin, cualquiera de las opciones? ¿Qué soluciones hay para el inicio del proceso o para la persona que ya lo tiene y para los padres? Bueno, los padres aquí, como ya estamos hablando de adultos, yo cuando ya son adultos, que el adulto se haga cargo de sí mismo, ¿no? Y los padres, ya hay que soltar el cordón umbilical y hay que dejarles a papá y a mamá libres, ¿no? Y bien, pues los padres si quieren o no quieren harán terapia o acabarán con, no sé, lo que sea, ¿no? Yo aquí me centraría en la persona adulta que viene a terapia y necesitan terapia. Una terapia larga, ¿vale? Porque, bueno, larga, vamos a ver, que hay que tener paciencia, ¿m? Porque hay que desprogramar todo ese sistema, ¿vale? Y además el terapeuta tiene que ser como muy coherente, ¿vale? Porque va a tener que ser como ese papá y esa mamá que no tuvieron y entonces es como reescribir desde el momento presente tu vida, soltando y liberando a través del dolor, porque hay que conectar con el dolor, si no, no se sana, pero es como hay que soltar y liberar todas esas creencias, todos esos sistemas, ese sistema que se ha creado ahí, hay que liberar, hay que soltar, ¿vale? Desde el momento actual y presente, y es así, de esa manera, cambiamos el futuro. Podemos crear otra nueva realidad, porque si no estas personas están totalmente condenadas, por decirlo de alguna manera, al sufrimiento, a la dualidad, al drama, al sufrimiento, a estar bien, a estar mal. Para mí eso es terrible, ¿no? Cuando ahora, sobre todo con esta nueva energía y con esta nueva conciencia, tenemos que, lo que hay que buscar es la paz interior, ¿vale? Entonces, tiene que ser un terapeuta que además de ser muy coherente, tiene que ser como continuamente de integración, es de integrar, de recalibrar todo, ¿no? De que no, esto no es bueno ni esto es malo, ¿no? No aplaudirle cuando ha hecho una cosa que aparentemente no, es como, y a través de mucho amor, porque a través del amor solo se puede integrar eso, ¿no? Que es unificar al final los hemisferios, el derecho y el izquierdo. Unificar, que es cuando se unifican los hemisferios, es decir, cuando, como los delfines que tienen solo un cerebro, ¿no? Tenemos que unificar los dos hemisferios en uno. Y eso de alguna manera se consigue cuando la mente se pone al servicio del corazón, ¿no? Entonces es un trabajo, ya te digo, profundo y de tiempo, porque necesitan mucha coherencia y integración. Pero en el fondo de la persona bipolar, por lo que cuentas, ¿no? Y por lo que también yo he visto, eh, hay mucho de a mí no me quieren, yo no me valoro, ¿no? Bueno, la autoestima, ¿no? Es que la autoestima en una familia que ha sido completamente caótica emocionalmente eh, y que ha sido totalmente incoherente y que a saber lo que ha vivido ese niño, ¿no? Pues es muy lógico, es muy lógico. Mm.
Lo primero es La reestructurar tal autoestima, vez una esa... autoestima baja, vamos. Claro. Mm. De alguna forma, instintivamente, lo que trata de hacer la persona que sufre esto es incrementar su autoestima, ¿no? Pues, por eso muchos son artistas o intentan destacar de alguna manera, ¿no? Para que se les reconozca, para que se les valore, ¿no? ¿O Fíjate no? que no creo que a través del arte busquen, bueno, yo creo que es una vía de canalización. O sea, que sin eso, no sé, yo creo que no existirían, ¿sabes? Es donde encuentran un sentido y además canalizan esas emociones, esa rabia, mmm, ese caos que tienen mental ahí, ¿no? Montado, pues yo creo que es una medida terapéutica, ¿eh? Que luego igual seguramente se hacen conocidos y famosos porque resultan genios, porque puede ser hasta incluso que estos seres hipersensibles estén más conectados a otras dimensiones, se conecten más a otras dimensiones, ¿no? Y al hemisferio derecho, ¿no? Que es el artístico, creativo. Quizás se permiten o entran más fácil y conectan con otras dimensiones de una manera más directa. Claro, porque por lo que estás diciendo, como el hemisferio derecho, el racional, lo tienen tan desestructurado, intentarán utilizar el izquierdo para guiarse, ¿no? Sí, yo creo que la sensibilidad, O al revés, lo he dicho al revés. El izquierdo, que es el racional, lo tienen desestructurado y intentarán utilizar el derecho para llevarse, para guiarse, ¿no? yo creo que son niños que tienen capacidades o conexión por su sensibilidad con el hemisferio derecho, es decir, que podrían desarrollar de una manera potente el hemisferio derecho, la genialidad, la creatividad, pero que nacen en un mundo, en una familia donde existe una hiperdominancia del hemisferio izquierdo. Entonces, solo encuentran obstáculos, ¿no? Obstáculos a desarrollar su genialidad, ¿no? O sus preguntas, ¿no? Espirituales, ¿no? O sus dudas o existenciales, ¿no? Pero se encuentran en un entorno que quizás no es propicio. Y si es propicio, es un caos, ¿no? Es caótico, ¿no? Es una espiritualidad caótica, hippie, pero caótica, con, no sé. Y un aspecto muy importante, Mónica, a la hora de establecer una relación afectiva, ¿qué pasa con estas personas? Porque, claro, toda esa oscilación emocional puede asustar al que esté cerca de ellos, ¿no? Un día están eufóricos, al día siguiente están hundidos en la mayor de las tristezas y se quieren suicidar. Vamos, pues, dicho esto con todo respeto y con todo el cariño, ¿no? Pues ¿qué pasa ahí? ¿Cómo hay que tratar a una persona así? ¿O qué es lo que hay que hacer para estar, acompañar o querer a alguien así? Y además son muy seductores. Cuando están bien son muy seductores. Resultan atractivos, ¿no? Porque por sus discursos y porque y son majestuosos. Mm, la primera pregunta que yo formularía a la persona que ha conocido a una persona con este problema es que por qué ha traído esto, ¿no? A su vida, ¿no? Quizás porque todavía no ha asumido esa persona que también a nivel inconsciente, reprimido, hay una parte bipolar, ¿no? Entonces la vida te está poniendo a alguien bipolar para que tú te hagas cargo, ¿no? De tu bipolaridad, de alguna manera, ¿no? No tiene que ser en el mismo grado de intensidad, pero yo creo que en esa persona tiene que haber una parte muy coherente, muy caótica emocionalmente, ¿no? Reprimida o consciente, no lo sé. Mm, es difícil,
es difícil, ¿no? La mayor parte de ellos se medican, al final acaban medicados, con lo cual la medicación les desconecta mucho realmente les desconecta a través, bueno, el tercer ojo se bloquea, con todo tratamiento psiquiátrico se bloquea el tercer ojo, entonces la glándula pineal deja de funcionar, perdón, y de alguna manera ya estamos desconectándonos de nuestra maestría, ¿no? de nuestra maestría interior, que de alguna manera es muy importante para estas personas, porque la conexión, la alineación, les reequilibra, ¿no? La meditación, la terapia cuántica, todo lo que sea multidimensional les va a recalibrar mucho el yo. Y con la medicación, pues ya estamos de alguna manera bloqueando una vía importante, ¿no? de sanación. Creo que a veces es necesario, ¿no? Sí, si no, por supuesto, sabes que la vagancia, uy, qué mal estoy hablando. La vagancia, la pereza, eso es, eso es uno de los pecados capitales, para mí, más peligroso del ser humano, ¿no? El ser humano es vago y perezoso, y no quiere salir de su zona de confort, porque eso exige asumir responsabilidades, tomar decisiones, hacer cambios, y tiene una capacidad de resistencia al cambio que a mí, bueno, es increíble, ¿no? O sea, te tiene que poner la vida en un extremo, muy extremo para que reacciones, pero vamos, es porque sí, sí, ya, o sea, entonces, y, y también existe un miedo de supervivencia y miedo a lo desconocido muy grande en el ser humano. De hecho, el sistema capitalista nos tiene... Por aquí es donde manipula, ¿no? Y a través del Sí, miedo por es el miedo. como mantiene la separación de, del ser humano, vamos, el aislamiento está favoreciendo, ¿no? A través del miedo. Y esto, por las noticias, por los programas de televisión, radio, periódicos, todo los sistemas de educación en los colegios, incluso los psicólogos, todos potencian, potencian eh, pues esta separación, ¿no? Y manipulando, porque estamos incluso programados a nivel inconsciente, esto se me estaba, estamos manipulados a rechazar algo nuevo, la verdad, ¿vale? Yo no sé si se entiende este concepto. O sea, para que cuando nosotros Sí, escuchemos algo que es verdad, lo rechacemos. O sea, esto es muy fuerte. Por eso es tan importante que estemos continuamente desconectados de todas estas noticias, continuo reciclaje, en continuo desprogramación, porque estamos programados a rechazar la verdad. y ya lo dice el refrán, más vale malo conocido que bueno por conocer, ¿no? Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo claro, ¿no? La profecía de los mayas, ¿no? Que la profecía de los mayas decía que en esta época se va a producir la fusión entre el águila, que es el hemisferio norte, y el cóndor, que es el hemisferio sur. Es decir, que el hemisferio norte, que es Estados Unidos y Europa, se va a poner al servicio, la mente se va a poner al servicio del corazón, que es el cóndor, el hemisferio sur. Con lo cual, tanto Sudamérica como África van a convertirse en lugares muy potentes, y que el sistema se ha atrevido a contaminar, ¿no? Estas ideas indígenas. Pues me acuerdo con los mayas, ¿no? Que vamos, lo que se han reído, ¿no? El fin del mundo, ja, 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 decían los mayas, ¿no? Pues esto es un desprestigio. Esto es un desprestigio para que no quieras escuchar la verdad. Y los mayas estaban diciendo que lo que se estaba produciendo era un nuevo mundo, no el fin del mundo, un nuevo mundo con una nueva conciencia. Pero ellos ya crearon ahí la confusión, hasta pues crearon polémica, risas,
estas profecías mayas, ¿no? Pues un desprestigio para que todo lo que sea indígena pues resulte algo que no es de prestigio, ¿no? Que no tiene un valor, ¿no? Y esto es muy triste. Sí, sí. Lo que está ocurriendo ahora también con lo alternativo, que también hay un ataque por parte de los medios más potentes contra todo lo alternativo, porque lo ven como amenazante, porque no pueden controlarlo, ¿no? Y como no está dentro del encorsetamiento que tiene la estructura clásica, parece que es que parece que los estados, al mismo tiempo que existe ese movimiento de ampliación de conciencia que tú dices, existe otro movimiento por parte de los gobiernos de querer controlar, ¿no? Un movimiento cada vez más fuerte de querer someter a la población a cada vez más leyes, más control de su intimidad, cámaras, correo electrónico, internet, todo controlado, ¿no? Y parodiar, ridiculizar pues enfoques donde existe mucha verdad, ¿no? Donde existe mucha verdad. Por ejemplo, la nueva era, que es un enfoque pues que está muy alineado con la nueva energía, ¿no? Pues ahí se han metido todos. Están todos ahí metidos para de alguna manera pues utilizar toda esta información, toda esta luz a su manera, ¿no? Para reencauzar a las personas a su manera, ¿no? Y siempre creando miedo. Yo me acuerdo de una época del 2012 en la que tenía un amigo que estaba muy metido en todo esto y me decía, Mónica, que tienes que comprar no sé cuántas latas de comida y velas y que hay un montón en Estados Unidos y en muchos lugares en las casas creaban unos sótanos subterráneos donde almacenaban latas y velas porque se supone que íbamos a, que íbamos a sufrir el fin del mundo y para sobrevivir, pues, entonces, de alguna manera eso es parodiar, ¿no? Eso es parodiar para que de alguna manera resulte ridículo, ¿no? Bueno, que volviendo al origen de este programa, que hemos tratado el tema de la bipolaridad, el mundo de alguna forma es bipolar, ¿no? También, ¿no? El reflejo, en realidad todo es dual, ¿no? Porque todo es el reflejo de esa dualidad existencial básica que existe, ¿no? El problema es cuando no hay un equilibrio mínimo que mantenga en armonía esos opuestos, ¿no? Entre lo masculino y lo femenino, entre el día y la noche, entre la actividad y la pasividad. Tú hablabas de fases de mucha actividad, de los bipolares, ¿no? De que se lanzan de hacer mil cosas, ¿no? O momentos de mucho gasto, ¿no? Que quieren gastar mucho, ¿no? Pues obviamente son fruto de esos desequilibrios que también el mundo tiene, ¿no? Porque lo vemos en fase de que de pronto la hemos visto recientemente con muy negativos resultados en España, todo el mundo se quería comprar un piso y todo el mundo quería vivir por encima de sus posibilidades y después lo que vino, ¿no? Y después pues también esas fases como de euforia colectiva que el mundo ya ha vivido varias veces y que después venían detrás, pues la Gran Depresión vino una vez y las crisis sucesivas que han venido más tarde, ¿no? Todo es cíclico, todo es cíclico. O sea, esto es un círculo. O sea, que tampoco todo se repite, con lo cual tampoco los indígenas o los mayas estaban tan... Ellos tenían un mapa y sabían que cada 26.000 años se iba a producir este nuevo ciclo y que iba a producirse ahora. Entonces, que tampoco era que los mayas estuviesen, no sé. Pero vamos, claro. Que van a volver. Apostemos por esa ampliación de conciencia y porque realmente esa luz pues caiga sobre la humanidad y cada vez las personas sean más conscientes y más responsables, como tú has apuntado, de uno mismo, los adultos sobre todo, pero también la gente joven, cuando ya empiezan a despuntar un poco
en el deseo de ser libres, pues también que tengan el deseo de ser responsables, para elegir un camino de vida que sea lo más positivo, lo más próspero, lo más armónico, lo más feliz para ellos y para los demás. Mónica, muchísimas gracias. Vamos a terminar ya. Si te parece, voy a dar tus datos de contacto. Mónica Sánchez, como terapeuta, tiene una web que es bienestarconsulta.com. Ahí le pueden escribir, la pueden visitar, pueden ver su web con toda su información de su consulta y le pueden escribir a info@bienestarconsulta.com. Star es con S líquida, como estrella, bien, Star con S, sin la E, starconsulta.com. Ahí van a encontrar a Mónica Sánchez y van a tener la oportunidad pues de tener una terapia o bueno cualquier información que quieran contactar con ella. Muchísimas gracias, Mónica, por tu presencia en el programa de hoy y te deseo la mayor de la suerte y que pueda ayudar a mucha gente. Gracias a ti por invitarme y por darme la oportunidad de expresar esto, que sé que a veces te cuesta un poquito, ¿no? Porque son temas que tocan, ¿no? Tocan ahí, pero bueno, que ese es el camino, ¿no? Ya es hora de poner luz en la oscuridad. Muy bien, te agradezco la valentía, sobre todo con la que das tus opiniones, que no mucha gente la tiene y que suele coger el toro por los cuernos con mucha con mucha valentía. Espero que no me quemen en la hoguera, ¿eh? Espero que no me quemen en la hoguera de esta vez. No, vamos a confiar en que no. Ya no son tiempos de eso. Claro. Pues un abrazo, Mónica. Hasta pronto. Gracias.